Los siguientes minutos de nuestro Más de Uno León aquí en la sintonía de Onda Cero los vamos a compartir con nuestro coach personal Marcos Núñez. Y ya saben que tenemos una sección semanal dedicada al crecimiento y al desarrollo personal. Es Las Luces para mi vida. La empezamos ahora mismo y tenemos muchísimas ganas de saludar a Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenos días. Muy buenos días, y además es que dejamos un tema a medias la pasada semana y con muchas ganas de retomarlo de nuevo. Enseguida entramos en materia. Voy a recordar a todos los oyentes que eres coach personal, máster en programación neurolingüística, formador de alto impacto, licenciado en administración y dirección de empresas, eres escritor, ayudas a adolescentes y adultos que se sienten agobiados, estresados, bloqueados o desmotivados a conseguir sus objetivos. Esta es una de tus especialidades y ya lo comentábamos, efectivamente tú ya nos lo acabas de mencionar la pasada semana. Vamos a dedicar tanto el programa del pasado viernes como el de hoy a cómo gestionar el estrés cuando hay adolescentes en casa. Hace 7 días nos centramos en los hijos, en nuestros hijos adolescentes, y hoy nos vamos a centrar un poquito más en los padres, aunque como ya comentábamos la pasada semana, pues ambos programas están interrelacionados porque lógicamente cuando hablemos de unos también hay que hablar de otros, ¿no? Hijos padres, padres hijos. Así que si te parece, empezamos resumiendo, aunque pueden encontrar, por supuesto, lo que hablamos la pasada semana en la web de Onda Cero, pueden volver a escuchar Las Luces para mi vida de hace una semana, pero ¿por qué no comenzamos hoy, si te parece, Marco, recordando un poquito lo que nos contabas hace 7 días, y eso ya nos sirve un poco de introducción, de prólogo para lo que vamos a abordar hoy? Sí, sobre este tema, ¿no? Gestionar el estrés para adolescentes y padres, pues nos estuvimos enfocando en cosas que pueden suceder a nuestros hijos, y además comentamos sobre 12 puntos que les vamos a agrupar hoy en bloques, porque como bien dices, el que esté interesado, pues que lo que le recomendamos es que escuche el programa de la semana anterior para enlazarlo con lo que vamos a comentar hoy. Y entonces el primer bloque era sobre las relaciones, la comunicación, sobre si sucede cosas que no tiene amigos, que le cuesta relacionarse con otras personas, que lo pasa muy mal si tiene que hablar en clase o exponer un trabajo. Y entonces estuvimos comentando que se pueden aprender herramientas para mejorar las relaciones con los demás y la comunicación. También el segundo bloque iba hacia ese aspecto interno, ¿no? Cuando los padres están viendo que sus hijos no se sienten bien y que como sigan así no van a ser felices, si les ven que se sienten agobiados y desmotivados, si tienen pensamientos de que creen menos, de que se creen menos que los demás, piensan que no pueden, que es muy difícil para él, tienen dificultades para tomar decisiones, de dar muchas vueltas a las cosas, el miedo al que dirán, a no hacerlo bien. Pues todo esto, claro que se puede aprender herramientas para tener una actitud más positiva, creer en él mismo y mejorar la autoestima. Y el tercer bloque, que además están interrelacionados, porque si tú te sientes bien, todo esto va a facilitar los resultados en los estudios, ¿no? Porque puedes preocupar tanto a adolescentes como a padres si no consigue buenos resultados en los estudios o quisieran mejorarlos. Fíjate lo que agobia a los padres si están todo el tiempo con el miedo y la preocupación de que su hijo no pase curso. Y entonces, claro que se pueden mejorar los resultados en los estudios con menos esfuerzo, porque si creen en ellos mismos, tienen una actitud más positiva y mejoran la autoestima, las relaciones con los demás, todo esto va a ser una red de apoyo que le va a facilitar conseguir sus objetivos en el día a día. Uh-huh. Bueno, pues eso fue un poco, de manera resumida, lo que hablábamos la pasada semana. Hoy vamos a hablar de los padres, que también se pueden agobiar, estresar, porque oye, los padres hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudar a nuestros hijos. Y oye, Marcos, cuando vemos a nuestro hijo, a nuestra hija, que se agobia, que se estresa, que no son felices, que pues eso nos altera bastante, ¿no? Bueno, pues de ello vamos a hablar precisamente esta mañana. Sí, y además el panorama que estamos viviendo actualmente, ¿cómo no nos va a preocupar la incertidumbre que podemos ver, ¿no? De toda la situación que nos está rodeando, que llevamos viviendo ya años. Claro que todo esto nos preocupa. El porcentaje de agobio, angustia, ansiedad, depresión, es decir, que todas estas emociones, toda esta situación la estén viviendo en un porcentaje tan elevado los adolescentes. Claro que todo esto nos tiene que hacer plantearnos cosas para que ellos aprendan herramientas para prevenir todo esto. El porcentaje tan elevado que hay de abandono escolar. Y también el porcentaje de paro que hay en menores de 25 años, porque tiene sentido pensar que si ellos aprenden herramientas,
para relacionarse mejor, para comunicarse, para desenvolverse en el día a día, todo esto les va a facilitar las cosas. Pues claro que todo esto pues a los padres se les puede hacer una bola, porque además los padres tienen sus propios miedos, sus propias inquietudes, sus propios objetivos y tienen que compaginar también un montón de cosas, y toda esta situación que se tiene en casa, claro que puede añadir una gran carga, y que qué bueno que estemos comentando sobre aportar luz a estos aspectos, ¿no? Si le está pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, si en nuestra casa está sucediendo todo esto, claro que se pueden dar pasos para mejorar la situación que tenemos. Vamos a comentar sobre, a veces lo que hacen los padres es que se echan la culpa, ¿no? Porque se puede sentir culpable por no saber cómo ayudar a su hijo adolescente, ¿no? Y te preguntas, ¿qué he hecho yo mal? Te puedes estar cuestionando si estás siendo una buena madre o un buen padre, y todo esto puede llevar a esas emociones negativas. Y entonces también uno de los beneficios que también estamos comentando sobre el crecimiento personal, sobre aprender herramientas, es que se gana en tranquilidad. Porque si sucede todo lo que comentamos la pasada semana, ¿no? Todos los beneficios que puede obtener tu hijo adolescente, tus nietos, pues todo esto va a favorecer también que tú te sientas mejor. Y además no se trata de echarse la culpa, sino de ver qué opciones hay para mejorar la situación. Uh-huh. Vamos entonces con esas emociones por las que podemos atravesar los padres. ¿Cuál es la primera de ellas? Sí, aparte de la culpa, también otro dolor, otra preocupación es si tú estás viendo que tu hijo no se siente bien y que como siga así no va a ser feliz, que dices lo va a pasar muy mal, no va a hacer amigos, a ver qué le pasa luego en el trabajo. Todo esto te va a llegar a agobio, a saturación, incluso a bloqueo y a dificultades para conciliar el sueño incluso, ¿no? Porque a lo mejor te despiertas y no estás descansando bien. Y además la buena noticia es, como estamos comentando, ¿no? Que se pueden aprender herramientas para que tu hijo crea en él mismo, para que tenga una buena actitud, una actitud más positiva, mejore la autoestima y las relaciones con los demás. Y también a veces sucede a los padres que no saben qué más hacer. Dices, ¿qué más puedo hacer yo? Y sentir esa frustración, ese agobio, incluso preguntarse si todo esto tiene solución, que esto añade también esa frustración, ¿no? El querer ayudar a tu hijo adolescente y por más que lo intentas no estás obteniendo los resultados que quisieras conseguir. Y entonces aquí es donde yo digo que yo dispongo de un paso a paso sencillo y fácil de aplicar, basado en mi propia experiencia personal y profesional, enfocado a conseguir resultados. Claro que se pueden aprender herramientas para que todos dentro de la familia tengan una actitud más positiva, mejorar la autoestima, las relaciones con los demás, y que los hijos, desde el sentirse bien, puedan facilitarle mejorar los resultados en los estudios con menos esfuerzo. Estás hablando, Marcos, de emociones muy intensas, ¿eh? Para los padres cuando esto sucede. Has empezado hablando de la culpa, que es terrible. Después la frustración, esa frustración cuando ves que lo intentas y que el chaval no sale adelante. Bueno, hay más. Tercera emoción de la que querías hablar, impotencia. Sí, que está relacionado con todo esto que estamos comentando, porque cuando hay algo que te estás superando, no sabes cómo más hacerlo, por más que te gustaría, ¿no? Porque no hay nada que suele doler más a los padres, ¿no? Que el ver que su hijo, en este entorno que estamos comentando de tanta incertidumbre y con estas complejidades, pues que no dispone de herramientas. Y entonces todo esto, que si, en caso de que lo necesites, pidas ayuda, que pruebes distintas opciones, que puedas también compartir cómo te sientes con tu entorno de confianza, incluso mantener con tu hijo esa charla tranquila, donde buscar el mejor momento para poder pues ver posibles opciones, ¿no? Además, todo esto también quiero decir que cuando hay una situación que nos está superando en casa, pues todo esto también que los padres se pregunten, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer ellos también, ¿no? Porque a veces este trabajo de crecimiento personal que lo realizan los padres, claro que va a facilitar el desgranar todo esto
el poder dar pasos y el tomarlo, como siempre estamos comentando aquí en esta sección, ¿no? Como una oportunidad. Bueno, tengo esta situación, la acepto, la asumo, y desde este momento lo que pretendemos, y además es el nombre de la sección, ¿no? Las luces para mi vida, aportar esa luz a familias, adolescentes, adultos, para que claro que se pueden aprender herramientas para mejorar la situación actual con todos estos beneficios que estamos comentando. Estamos hablando de emociones que te generan mucho estrés como padre, ¿no? Que tenemos que reconocer, que tenemos que gestionar, la culpa, la frustración, la impotencia, y también las dificultades para conciliar el sueño o incluso caer en los brazos del insomnio, ¿no? Claro, le estás dando tantas vueltas a lo que le está pasando a tu hijo, a tu hija, que no duermes, porque no hay preocupación, o será de las mayores preocupaciones que pueda tener un padre, ¿no? El estar dándole vueltas a algo que no va bien con sus hijos. Sí, y eso es algo que puede suceder, ¿no? Que llegue un momento en que igual te das dificultades para parar esos pensamientos, ¿no? Y que incluso te cueste dormir o te despiertas antes de la hora a la que te tengas que levantar y luego ya no eres capaz de conciliar el sueño. Que todo esto... que qué bueno que podamos estar hablando sobre estos dolores, ¿no? Sobre estas preocupaciones, para que nos demos tiempo para aceptar las cosas, ¿no? Para asumirlas, para reconocerlos, que es el primer paso, y para darnos cuenta que a partir de ahí, claro que tiene mucho sentido que el poder, porque a veces todo esto podemos ver un nubarrón grande, ¿no? Y como siempre estamos comentando, ¿no? Esa actitud positiva, el empezar a dar pasos, para centrarnos en lo que sí que funciona, y a partir de ahí pues poder recorrer un camino de crecimiento personal, ¿no? Un camino donde nos encontremos nosotros mejor, y el que quisiera pues charlar conmigo sobre su situación personal y cómo puedo ayudarle sobre aquello que le preocupa, pues puede hacerlo con toda confianza, pues porque como bien estás comentando aquí, pues ese contacto pues es fácil a través de mi web www.coachmarcosnunez.com. Nos contabas la pasada semana, cuando hablábamos de las situaciones que pueden generar estrés en nuestros hijos adolescentes, que esos aspectos se pueden entrenar, se pueden mejorar. Bueno, pues hoy lo que hemos hablado sobre cómo gestionar el estrés para padres, pues lo mismo, ¿no? Y es que, claro, además de la preocupación por los hijos, que cuando la tenemos y cuando las cosas no van bien, pues nos altera bastante, compagina eso además con el trabajo, Marcos, con la familia, con los amigos, con el ocio que tienes o que dejas de tener, con la diversión, con tus fantasmas. Es que claro, cuando eres adulto tu cabeza centrifuga mucho, y centrifuga cosas muy malas a veces, ¿eh? Sí, y al final qué bueno, ¿no? El haber podido dedicar 2 programas en haber hablado de un tema tan importante, ¿no? Porque siempre, bueno, desde la situación en la que tenemos ahora, es lo que estamos comentando, ¿no? Se puede pues ver cómo de forma práctica poderlo enfocar pues para conseguir nuestros objetivos, y lo que estamos comentando en esta sección, ¿no? De las luces para mi vida, encaminarnos hacia el bienestar, hacia esa felicidad de nuestro día a día, para conseguir nuestros objetivos y disfrutar de nosotros mismos y de las relaciones con nuestros familiares y seres queridos. Marcos es experto en crecimiento y desarrollo personal, está aquí con nosotros todas las semanas en Las Luces para mi vida. Su web, la acaba él de recordar, www.coachmarcosnunez.com. También está presente en las redes sociales, ahí tiene sus perfiles en Facebook y en Instagram. Marcos, muchas gracias, te esperamos la próxima semana, un placer. Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un muy buen día. Un abrazo.